el manga de Shingeki no Kyojin llega a su fin. Tráiler para la segunda temporada de Tensei Shitara Slime Dataken, película de Sword Art Online Progressive, primer tráiler para Nanatsu no Taizai Dragon's Judgment, Boku no Hero Academia, No Bleach, Jujutsu Kaisen y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Comenzamos y es que la película de Boku no Hero Academia Heroes Rising ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica. Después de todo podrán disfrutar de este filme a partir del 26 de noviembre en las salas de Cinemark y Cinépolis. De hecho, la preventa inició el pasado 9 de noviembre, así que quizás todavía estén a tiempo de reservar sus asientos. De igual forma, Konichiwa Festival publicó el primer tráiler de la película completamente doblado al español latino. Entonces, si todavía tienen dudas, vayan a echarle un vistazo al trabajo que hizo el mismo elenco de voces que participó en el filme anterior Boku no Hero Academia 2 Heroes. Y no olviden que, si asisten, deben tomar todas las medidas de protección sanitaria. Por otro lado, el manga de Haikyuu superó las 50 millones de copias vendidas. Esto fue confirmado por el mismo mangaka a través de sus redes sociales, donde aprovechó para agradecer a todos los que estuvieron apoyando hasta el último capítulo. Además, agregó que, aunque el volumen final ya salió a la luz el pasado 4 de noviembre, todavía queda un montón de material por publicar, donde se incluyen colecciones de pinturas, exposiciones y mucho más. La última temporada de Nanatsu no Taizai Dragon's Judgment estrena su primer tráiler. Recordemos que su llegada está pautada para el próximo 6 de enero en Japón, mientras que el resto de los mortales podremos disfrutarla en Netflix en algún momento de ese mismo año 2021. Asimismo, la película Digimon Adventure Lost Evolution Kizuna arrasó con las ventas en China. Según el medio CBM, a pocas semanas de su llegada al país asiático, esta destacó como la película japonesa más taquillera de este año en China. De hecho, el largometraje ya suma más de 1.200 millones de yenes, lo que se traduce a unos 10 millones de dólares aproximadamente. Algunos opinan que puede que sea la única que mantenga esa cifra en 2020, pero debemos recordar que hace algunas semanas se confirmó que, aunque sin una fecha específica, la película de Kimetsu no Yaiba efectivamente llegará a China este mismo año. ¿Cuál de las dos creen que pueda posicionarse como la obra japonesa más taquillera en China? Nosotros claramente seguiremos apoyando a nuestro gallo Kimetsu no Yaiba Mugen Resha Hen, que actualmente se posiciona como la séptima película con mayor recaudación mundial del 2020. Esto fue confirmado por el sitio web Deadline, que agregó que la película es la quinta con mayor recaudación fuera de los Estados Unidos y el segundo largometraje animado con mayor recaudación este año, únicamente superado por la película china Legend of Deification, con una recaudación equivalente de más de 240,5 millones de dólares. Pero, ¿se encuentra cerca de alcanzar el primer puesto? Nosotros creemos que sí, ya que la película ha acumulado una recaudación de 197 millones de dólares aproximadamente, y eso solo en Japón, así que habrá que esperar a ver cómo le va en el resto de países del continente asiático. De hecho, actualmente se destaca como la quinta película con mayor recaudación en toda la historia del país nipón, superando a filmes memorables como Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si eso no les parece suficientemente impresionante, este 16 de noviembre se cumple tan solo un mes desde su estreno, así que definitivamente esto es solo el inicio de un evento sin precedentes. Por otro lado, parece que el manga Chainsaw Man tendrá un importante anuncio en diciembre. Esto salió a la luz gracias a una filtración donde especificaron que tendremos más información sobre la franquicia los próximos días 19 y 20 de diciembre durante el evento Jump Festa 2021. Así que crucemos los dedos para que se anuncie la adaptación animada. Crunchyroll sigue sorprendiéndonos y esta vez con el doblaje al español latino de 4 series en emisión. Iniciamos con la adaptación al anime del webtoon No Bleach este 18 de noviembre con las voces de Carlos Hernández en el papel de Cádiz Etrama Di Raisel y Ixi Dukiewicz
como Frankenstein, pero este no es el único gran anime que tendremos disponible, ya que Jujutsu Kaisen estrenará su primer episodio en español latino a través de la plataforma el próximo 20 de noviembre. Ese mismo día llegará a la plataforma el primer capítulo doblado de Tonikaku Kawaii, una novela romántica que no se pueden perder, y en el caso de I Am Standing on a Million Life, ya pueden ir a disfrutar de su primer episodio. Por su parte, Top wo Nerae Gunbuster tendrá una nueva remasterización. Si no les suena ese nombre, déjenos ponerlos en contexto. Hace 32 años, mucho antes del estreno de Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno ya tenía una reputación clara, la cual se estableció con la publicación de un OVA de 6 episodios en 1988. Sí, nos referimos a Top wo Nerae Gunbusters, que este mismo mes volverá a las salas de cine japonesas. Este proyecto, con un video de alta calidad y sonido envolvente 5.1, será emitido en 2 segmentos. La primera parte tendrá los primeros 4 capítulos con una duración de 104 minutos, mientras que la parte 2, que contendrá los episodios 5 y 6, durará unos 56 minutos. Ambas se estrenarán a partir del próximo 27 de noviembre en las salas de cine de todo Japón. Si como nosotros, ustedes también están curiosos por ver lo que la antecesora de Evangelion tiene para ofrecer, no olviden mantenerse atentos al canal, pues por aquí mencionaremos cualquier noticia relacionada al proyecto. Por otro lado, tenemos un nuevo adelanto para la segunda temporada de Tensei Shitara Slime Data Ken, en el cual podemos escuchar claramente el nuevo opening titulado Storyteller, interpretado por la cantante japonesa True. Debemos recordar que esta segunda temporada se dividirá en 2 partes. La primera se estrenará el 12 de enero de 2021, mientras que la segunda llegará durante la temporada de verano en el mes de julio. Y no, esa pausa entre partes no significará la ausencia de nuestro querido Slime, ya que durante la temporada de primavera se emitirá la adaptación al anime del spin-off Tensura Nikki Tensei Shitara Slime Data Ken. Continuando con más, el manga de Shingeki no Kyojin está a unos pocos capítulos de terminar. Esto salió a la luz porque hace poco se reveló una estatua de bronce basada en los icónicos personajes Eren, Mikasa y Armin, donde se recrea una de las escenas más conocidas del manga. ¿Y esto qué tiene que ver? Resulta que durante el evento Isayama tuvo el honor de cortar el listón para la presentación de la estatua, donde también aprovechó para agradecer a todos y confirmar que solo le resta un 1 o 2% para terminar el manga. Recordemos que unos meses atrás, en junio, el autor mencionó que estaba a un 5% de finalizar su obra, así que si nuestros cálculos no fallan, puede que la historia culmine en los próximos meses de 2021. ¿Qué opinan ustedes? Estaremos leyendo sus apuestas. Finalmente, Sword Art Online Progressive llegará en forma de película el próximo año 2021. Y eso no es todo, ya que el proyecto titulado Sword Art Online Progressive Hoshinaki Yoru no Aria ya estrenó su primera imagen promocional. Además, la producción quedará en las manos de los estudios A1 Pictures con la dirección de Ayako Kawano, quien participó en High School Fleet y la película de Nanatsu no Taizai, mientras que el diseño de los personajes será responsabilidad de Kento Toya, a quien ya vimos trabajar en Sword Art Online Alicization War of Underworld. ¿Tienen fe en el proyecto? Comenten cuáles son sus primeras impresiones y predicciones al respecto. Por aquí lo que no entendemos es que si la novela de Progressive más bien agrega más contenido a la obra y le da más profundidad, ¿por qué hacen una película? Cosas que jamás tendrán respuesta. Y bueno, eso ha sido todo por este video. No se olviden de compartirlo con sus amigos, la verdad es que nos ayuda muchísimo. Recuerden que también hemos estrenado un canal de videojuegos llamado Dart Game. Dejaremos el link abajo en la descripción. También lo trataremos de colocar arriba en las tarjetas y en el comentario fijado. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.